Genetista. Listos. Perfecto. Bueno, entonces va a empezar la doctora Estefanía Rodríguez a presentar el caso ya. Hola, buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí. Perfecto. Listo. Bueno, gracias a todos por esta invitación. Hoy les vamos a hablar de un caso pues que nos trae mucho, nos llama mucho la atención. Se trata de lesiones de alerta en pacientes con cáncer de mama en tratamiento activo. Lo preparamos con la doctora Millán, el doctor Juan Guillermo Ramos y yo que soy Estefanía Rodríguez. ¿Listo? Bueno, esta paciente es una paciente que nos llegó a nosotros con 55 años. El motivo de consulta era una masa palpable en la mama derecha. Como antecedentes familiares, tenía una tía materna con cáncer de mama diagnosticada a los 50 años, una prima paterna también con cáncer de mama que falleció entre los 35 y 37 años. Gravidad era multípara, tuvo su menarca a los 13 años. Menopausia a los 55 años, no recibió terapia de reemplazo hormonal y planificó con Pomeroy, tuvo lactancia presente. Esta paciente tenía antecedente de unos nódulos mamarios de aspecto benigno desde el 2019 que estaban en seguimiento. En el 2020 nos comentó que tenía una lesión en la mama izquierda con una patología que tenía un reporte de una ectasia ductal y una hiperplasia ductal sin atipia y que a esa lesión le hicieron una resección, pero no teníamos el reporte de esa patología, de esa resección. ¿Listo? En marzo, cuando la conocimos, nos comentaba que desde marzo del 2023 se sintió una masa en la mama derecha que no era dolorosa, pero que ha aumentado de tamaño. No tenía secreciones, no había telorrea. En el examen físico de la primera vez que la valoramos, se encontraron unas mamas péndulas simétricas, la cicatriz en el cuadrante superior izquierdo de la mama y en el radio de las 11 de la misma mama izquierda, a 2,5 centímetros del pezón, un nódulo de 1,3 por 1,5 centímetros. En la mama contralateral, en la mama derecha, encontramos en el radio de las 6 una lesión de 2,1 por 2,3 centímetros a 3,5 centímetros del pezón. Había compromiso de la piel local con ligera retracción de el CAP y cambios de pigmentación local. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué le indicarían a esta paciente con los hallazgos que tenemos? Bueno, entonces, pues para resumir, una paciente que venía en un seguimiento de unas lesiones benignas en la mama izquierda desde el 2019 sin mayores cambios, de 55 años de edad. Y para, como datos relevantes, que aparece una lesión intercuadrantérica inferior en la mama derecha, sin ningún otro síntoma y con unos cambios en la piel donde se hallaba la lesión. No era tanto retracción del CAP, sino solo un poco de retracción ahí de la piel por tracción pues del ligamento. Entonces, con esto, por favor, les pido a todos que escaneen el QR, a todos los que estén participando en la reunión, para que hagan su votación de qué le indicarían a esta paciente, qué estudio le indicarían o seguimiento, qué definirían con esta paciente. Vamos a dar un tiempito prudencial para que estén votando. Sí. Bueno, ahí no podemos ver en este momento las votaciones porque hubo un problema técnico. Mientras lo solucionamos, voy a pedirle a los panelistas
Con base en estos hallazgos del examen físico, como le decimos, hay una lesión en el cuadrante superinterno de la mama izquierda, una cicatriz por una resección de una lesión que no tenemos datos en la misma mama izquierda y consulta por una lesión intercuadrantérica inferior de la mama derecha. Entonces, el doctor John Sánchez. Hola, buenas noches a todos. Bueno, esta es una pacientica pues, que tiene unos antecedentes y una enfermedad actual en donde tenemos que abordar las dos situaciones. Es una paciente joven de 50 años, fue que me dijiste, y tiene unos antecedentes familiares adicionalmente. Y tiene además un antecedente, una resección de una lesión en el seno izquierdo de la cual desconocemos su patología. Parto del hecho de que probablemente es una paciente con un seno denso, con hallazgo bilateral, probablemente algún hallazgo benigno y la última consulta con un hallazgo que produce retracción de piel que puede considerarse un hallazgo sospechoso. Para una paciente con un seno denso, los exámenes pertinentes diagnósticos son una mamografía y como sé que es joven y el seno va a estar denso, una ecografía a la vez. Y ya con eso decide uno si son si son esas lesiones las únicas palpables o si hay algunas lesiones adicionales que podemos no palpar y con eso definir el enfoque diagnóstico definitivo con una o con varias biopsias. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí tenemos los resultados de la votación. El 66% votó por ecografía con mamografía, tal como lo indica el doctor. Muy parecido, no sé si alguien devuélvelo. Y segunda opción, 33% votó por una biopsia. Entonces, la doctora Sandra quiere agregar algo más, la doctora Ana María. No, lo que dijo Johncito es perfecto. O sea, el abordaje diagnóstico de una paciente con masa palpable o cambios en la piel es mamografía y ecografía, y con eso definir cuál es el tipo de biopsia que le van a realizar. Y dependiendo del Ah, bueno, resultado de la biopsia, pues uno toma conducta. ok, perfecto, doc. Y si se puede averiguar las biopsias previas sería ideal, pero pues no sé qué tan factible sea eso. Bueno, en eso estábamos, pues parte de la discusión que tenemos con esta paciente y que nos generó pues toda la pauta. La doctora Ana María. Sí, no, completamente de acuerdo. Mamografía, ecografía y muy importante lo que dijo John, se necesita más de una biopsia, ¿no? Porque tenemos múltiples lesiones y una lesión no es suficiente. A veces nos encontramos uno o más histologías en el mismo seno y en los dos senos, ¿no? Bueno, entonces sigamos con el caso, Estefanía. Bueno, esta paciente tenía una ecografía de mama extrainstitucional del 31 de mayo con un VIRATS 4C. Nos describen en la mama derecha radio de las 2 en radio de las 2 a 5 centímetros del pezón, un nódulo sólido con márgenes bien definidos, paralelo pues al eje cutáneo y avascular al Doppler. Ese nódulo medía 8.4 por 4 por 10 milímetros. Tenía algunas calcificaciones en su interior y estaba estable con las ecografías previas que tenía la paciente. Y tenía otro nódulo con una sin sombra acústica. Ese estaba en el radio de las 6 a 3 centímetros del pezón y medía 18 por 17 por 20 milímetros. En la axila no encontraron pues ningún hallazgo relevante. Y en la mama izquierda, en radio de las 9 a 2 centímetros del pezón, encontraron otro nódulo de márgenes definidos, también avascular al Doppler de 17 por 12 por 23 milímetros y un segundo nódulo en la mama izquierda en radio de las 9 entre 10 y 7 centímetros del pezón que medía 20 por 7 por 21 milímetros y en la axila no tenía ningún otro cambio. Y describían que los nódulos estaban estables desde la ecografía que tenía previa del 2019 y el nódulo nuevo en la mama derecha en radio de las 6. Bueno, entonces para seguir con la discusión, no sé si el doctor Romo está conectado ya.
para que nos acompañara un momentico, pues, que es el radiólogo de mama. Si algo, pues nos lo deja saber. Bueno, aquí otra vez el QR, por favor, para la votación. Que con este reporte, ¿qué conducta tomarían? Haríamos una mamografía, una ecografía de seguimiento, una mamografía con biopsia, eh, una resonancia de mama. Bueno, listo. Entonces, creo que la influencia del doctor Sánchez. Doctor Sánchez, ¿qué piensa de este resultado? Pues mira, antes de eso hay que analizar los informes que siempre nos llegan de ecografía. Uno tiene su equipo ganador y su equipo con el que uno más confía, pero eso no quiere decir que los estudios extrainstitucionales no sean válidos. Muy importante para todos quienes nos escuchan, tú puedes tener varias lesiones en el seno, pero tú puedes definir cuáles de esas lesiones tienen características de benignidad, cuáles tienen algunas características indeterminadas y cuáles son unas lesiones altamente sospechosas. Y eso te ayuda a ti a guiar qué es lo que debes hacer. Dentro de lo que está en el informe que me muestras ahorita, pues aparentemente hay una lesión en el seno derecho y dos en el seno izquierdo que la reportan que venían desde antes, desde 2019. Si yo miro, esos son más o menos 6 años. Ah, no, es al 2023 la última. Entonces vienen siendo más o menos 4 años en donde ha habido estabilidad de tres lesiones en tamaño, en forma y en que no alteran nada del tejido alrededor. Entonces, por tiempo de evolución, yo puedo deducir que esas tres lesiones son benignas, las dos del seno izquierdo y una del seno derecho. Más sin embargo, la lesión que describen en R6 del seno derecho, que es la última por la cual la paciente consulta, la describen diferente a las demás. Yo recuerdo mucho cuando estábamos jóvenes el programa de Plaza Sésamo, una es diferente a las demás. La describen, la describen de bordes angulados y eso ya la hace sospechosa, además de ser una lesión de novo, con unas características clínicas diferentes. Importante también, pues, que los radiólogos nos pudiesen informar siempre para todas las lesiones la forma, sus márgenes, si son claros o no, si son lobuladas o no, si se asocian a microcalcificaciones o no, si alteran el tejido adyacente o no, si dejan sombra acústica o refuerzo acústico. Todo eso nos permite a nosotros ubicarnos en la probabilidad de benignidad y malignidad. En el caso exacto de la paciente, entonces, resumiendo, tengo tres lesiones, dos del seno izquierdo y una del seno derecho, que dicen que está estable desde 2019, o sea, 4 años antes. Clínicamente, o sea, la evolución es de una lesión benigna y si no han cambiado, yo habría no les haría nada. Y me enfocaría directamente en la lesión que está hacia las 6 del seno derecho, que es la que dicen que es águla, de la que tenemos la sospecha de que pueda ser cáncer. En este momento yo me inclinaría a hacerle a esa lesión una biopsia guiada por ecografía, específicamente a la de las 6 del reloj, y las otras las asumiría como lesiones incluso BIRAT 2 por el tiempo de evolución. No le haría resonancia en este momento. Ok, la doctora Díaz. Bueno, yo a esa paciente les quisiera preguntar, ¿mamografía no le tomaron? ¿Solamente eco? Pues no, ahí ya seguimos, sino que es como para hacer el ejercicio. Ah, ok, ok, ok. No, no, porque es que si tenía mamografía para No, no ver cómo tiene. se veía, no tiene Las mamografía. anteriores son las del 2019, donde ella mostraba ya los nódulos como lo describió el doctor Pero no John. tiene, pero no le tomaron mamografía con esta eco. O No, sea, con esta eco no, llegó solamente le solamente con ordenaron una eco. eco institucional. Fue el único estudio que aportó al momento de la valoración. Bueno, yo estoy de acuerdo con John, hay que hacerle una biopsia truco y guiada por eco de esa lesión, pero yo revisaría muy bien esas ecografías antiguas para ver si en realidad sí tiene estabilidad de esas lesiones. Si esas lesiones son estables, las características ecográficas son de aspecto benigno, pues no las biopsiaría, excepto si alguna de esas lesiones es palpable, que yo creo que una sí es palpable por el tamaño. Yo biopsiaría la palpable, así fuera de apariencia benigna, si no tiene diagnóstico histopatológico previo, porque es una señora de más de 50 años, y le haría la biopsia, obviamente, a la lesión sospechosa. Yo creo que hasta no tener, si uno tiene una resonancia y la resonancia es una mama muy, muy, muy grasa, pues yo no le haría resonancia, digamos, en ese momento. Pero si es una mama muy difícil de evaluar, una mama densa,
yo le haría resonancia posterior si la lesión nos resultara positiva, pero por ahora le pediría la biopsia de esa lesión sospechosa y si la otra no me es muy clara en el seguimiento y es palpable, también la biopsiaría. Ok. ¿Y la doctora Ana Y, María? y la mamografía. Ajá, Y ajá. la mamo, que no se la hice. Sí, eso les iba a decir. Yo lo primero que haría sería una mamografía para ver si el aspecto de todas las lesiones y biopsiaría la que tenemos como más sospechosa y cualquier otra cosa que veamos como sospechosa por caracterización mamográfica. Bueno, entonces, sí, la siguiente. Entonces, en ese orden de ideas, ¿Mm? bueno, ahí vieron la votación. Finalmente, después se devolvieron de la rezo, pensaban en lo que les había dicho el doctor John Sánchez, probablemente de las mamas densas, y como podemos ver, es una CRC, son unas mamas densas, pues, moderadamente densas, y categoría C. Y adicionalmente ahí podemos ver el nódulo que tiene pues todas las características que ya les estábamos describiendo. Ah, bueno, no las hemos descrito. Entonces, el doctor Romes no se conectó finalmente, me hubiera gustado que fuera él el que lo escribiera. Lo que dice el doctor John es muy importante, pues las características todo de la lesión, si es especulada, si la lesión adicionalmente tiene calcificaciones, todos esos dan unas características y también nos puede apoyar en algunos subtipos histológicos por la forma también con la imagen uno pudiera orientarse. Obviamente, pues lo que nos va a dar es el estudio histopatológico. Entonces ahí podemos ver la lesión en la mama derecha y dale la siguiente. Vamos a mostrar, Estefanía, como fue reportado y podemos ver lo que le hicieron. Ah, bueno, espera. Ah, el doctor Herrera tiene la mano levantada. No, bueno. La siguiente, no, sigue. Ah, bueno. Entonces, a esta paciente sí le hicimos pues la biopsia cogueada y se hizo pues una TruCut ecoguiada, bueno, está la fecha del nódulo del radio de las 6 horas solamente, pues porque se consideró que las otras dos lesiones estaban estables y como dice la doctora Sandra Díaz, la que estaba más superior, en el cuadrante superinterno, pero más superior era la que era palpable, que es paraesternal. Y es una lesión que se documentó en el momento de la valoración y que también se documentó por la imagen. Y venía pues desde las ecografías previas estable, ella no había cambiado en el tiempo las dos lesiones pues que se veían. La única que aparece de reciente aparición es la de la mama derecha en el intercuadrantérica inferior y esta la reportan a 3 centímetros del pezón de 20 milímetros a 1,8 milímetros de la superficie cutánea. Y eso probablemente fuera lo que negaba un poquito la retracción, pero realmente la piel no estaba comprometida. La patología que se hizo reportó un SEA ductal infiltrante tipo NOS, grado histológico 2, sin invasión linfovascular ni perineural, y se le realizó inmunohistoquímica que mostraba una expresión de receptores de estrógenos del 100%, progestágenos del 10% y un HER2 equívoco con un KI67 del 30%. Entonces, la siguiente está lo del reporte de la mamografía, como la reportaron los radiólogos. Ahí les pusimos un poquito para los que están, que no están directamente vinculados al área, sino que están en el grupo pues, de participantes. Y es las densidades mamarias. Oh, por Dios. Bueno, entonces ahí veíamos el reporte de la mamografía. Devuélvelo. Y lo que les decía, densidad mamaria tipo C, entonces ahí podemos ver a la derecha para que tengamos una relación y es muy parecida pues a la imagen que acabamos de ver ella y el nódulo intercuadrantérico inferior de la mama derecha con un reporte histopatológico ya de malignidad y en ese momento no lo reportan en esta mamografía como de 23 por 21 milímetros. Los nódulos bilaterales con calcificaciones benignas que estaban reportando ahí y no vieron ningún ganglio sospechoso. ¿Algún aporte más de los panelistas en este momento? A mí me gustaría tener el resultado del HER2. Se me adelantó la El doctora Ana María. fish. Se me Fish, adelantó. por Bueno, favor. no me spoileen, no me spoileen. Ok. Bueno, entonces ahí viene la pregunta siguiente, y es que si le quisieran pedir algo más a este paciente, ya les ponemos el QR. Claudia, no se ve la imagen. Sí, ya vamos que es que no sé, como estamos en la universidad, por rato se nos sale
la presentación, no sabemos por qué todavía. No sé si es, bueno, pero ahí está. Si no lo minimizas, ahí están viendo, por lo menos que no importa que se vea no, No, no se ve. No, doctora, no se ve. perdón, ya les compartimos la pantalla. Ahí ya están las votaciones, No, no se ve nada, ¿viste? ¿no? Ahí No, parece que ya señora. estuviera entrando Ya, algo, ya, pero ya está tratando de entrar. Ahí ya entró. Es que acá en Cali está cayendo un aguacero también, y yo no sé si eso influye aquí en la universidad. No sé. Pero bueno, aquí estamos en un salón de la Universidad Ariana. Bueno, bueno, para resumirles, pasa la siguiente para que no nos quedemos ahí como estancados. No, devuelve la... Si quieres, ponla sí, en presentación completa para que puedan ver porque no está en presentación. ok. Bueno, entonces con esto, la pregunta era precisamente, era si le vamos a pedir, ¿qué pasó con la siguiente diapositiva? ¿Se bloqueó? Sí, sí. Bueno, el caso es que salió el HER2 por FISH, se le pidió. Esa era la siguiente pregunta, que si le pedirían algo más, y ya la doctora Ana María dijo, yo quisiera un FISH, y lo mismo la doctora Sandra, y salió negativo. Entonces, para ese momento, pues tenemos por un KI 67 elevado, por encima del 20%, que lo tipificamos como un luminal B-like. Pues no tenemos pues una prueba genómica para confirmarlo, pero por la expresión de la inmunohistoquímica, pues es una aproximación. Y se clasificó como un CT2CN0M0, porque ni por eco ni por mamo se veían ganglios, ni tampoco a la palpación, y se clasificó como un estadio clínico 2A. Por norma institucional, en ese momento se hacía para todos estudios de extensión, TAC de tórax, TAC de abdomen y gamografía ósea. Se le hizo una TAC de tórax que realmente no muestra un nódulo calcificado izquierdo de aspecto inespecífico, y un nódulo en la mama derecha, que es el que corresponde pues a la lesión ya como primaria conocida, con nódulos bilaterales de aspecto benigno que pueden ser valorados por ultrasonido. Es la recomendación de quien lee la escanografía. Se le hace una gamografía ósea que no aprecia evidencia camagráfica de lesiones que sugieran secundarismo, y una TAC de abdomen y pelvis que tampoco ve nada relevante. Entonces, con base en esto, ¿qué manejo le ofrecería? Entonces dejamos ahí la encuesta. Ya pueden votar. ¿Están viendo la encuesta? Entonces, las opciones están: cirugía conservadora de mama más biopsia de ganglio centinela, cirugía conservadora de mama con biopsia de ganglio centinela y posterior radioterapia consolidativa, una mastectomía con biopsia de ganglio centinela, o una quimioterapia neoadyuvante o una hormonoterapia neoadyuvante. Bueno, no sé, no vemos las votaciones, esperemos a ver qué sale. Y mientras tanto, le vamos a variar el orden. Démosle la palabra primero a la doctora Sandra Díaz. Bueno, a esta paciente primero yo le haría una resonancia porque tiene una mama muy, muy densa para valorar la extensión de la enfermedad. Si tiene una buena relación seno-tumor, no tiene un tumor multicéntrico, yo le haría una cirugía conservadora. Yo, bueno, la mandaría a genética por los antecedentes familiares que tiene, pero la operaría de entrada, es un tumor luminal. Yo le haría una cirugía conservadora de entrada con un ganglio centinela, eh, y ya que es un grado 2 tiene un tamaño de 2 centímetros, y es un KI 67 alto, yo le haría un Oncotype para definirle el tratamiento sistémico adyuvante y posteriormente la radioterapia y su tratamiento hormonal subsiguiente. Ese Ok. sería lo que yo le haría, pero primero le haría la resonancia. Ok. El doctor John. Hola, de acuerdo con lo que dice la doctora Sandra, pero a mí antes de poder decidir
qué tipo de cirugía le voy a realizar. Para mí es muy importante poder definir cuál es la relación seno-tumor, o sea, esa lesión de 2 centímetros, qué tanto espacio me está ocupando en el seno de la paciente. No es lo mismo una lesión de 2 centímetros en una paciente con un senito, con una copa A o B, a que tenga una copa C o D. En una paciente con un seno grande, yo puedo hacerle la cuadrantectomía, una lesión de 23 milímetros, porque eso dice el informe, y perfectamente puedo armar un seno que quede con forma, de pronto pueda quedar con algo de poco déficit de volumen, pero que no me altere un resultado final, ni oncológico ni estético. Pero si es un seno pequeño, yo a esa paciente podría en algún momento pensar en mejorar esa relación seno-tumor con una quimioterapia neoadyuvante y poder hacer una cirugía luego conservadora, teniendo en cuenta que es un luminal B, ¿cierto? Que probablemente sí nos pueda haber respuesta. Hay muchas cosas, muchas telitas por cortar, porque si yo hago eso, pues tendría que basarme de pronto en una prueba genómica para saber si hay beneficio o no hay beneficio, como decía la doctora Sandra. Pero lo que yo quería dejar era que es muy importante mirar esa relación seno-tumor entre los factores que te ayudan a decidir cuál es la cirugía que tú le vas a hacer a esa paciente. Digamos que hay una buena relación seno-tumor, yo le haría la cuadrantectomía de entrada y le haría una biopsia de ganglio centinela, ¿sí? Si no hay una buena relación seno-tumor, podría pensar en la utilidad de una quimioterapia no adyuvante con la intención de disminuir el tamaño tumoral, colocando un clipcito de titanio en el centro del tumor por si llega a disminuir, me queda o a desaparecer, me queda como un localizador en el seno para saber el área a resecar. Así, pienso yo. La doctora Ana María. Bueno, yo creo que yo soy la única internista del panel hoy, así que esta es la manera como yo pensaría en tratar a esta paciente. Yo le daría quimioterapia neoadyuvante porque con un KIS 67 de 30% los chances de respuesta a quimioterapia son buenos. El Oncotype te va a salir en un score de alto o por lo menos medio alto. Entonces, le daría quimioterapia no adyuvante y utilizaría ese tiempo de los 6 meses de quimioterapia no adyuvante para una buena consulta genética, hacerle examen genético y de acuerdo a los resultados de ese examen haría pues conversaría acerca de qué tipo de cirugía necesita, porque si esa paciente tiene una mutación deletérea en BRCA2 o en PALB2, tenemos que pensar en otro tipo de cirugía. Entonces, en este tipo de pacientes con familia, con historia familiar importante y que pueden tener riesgo de tener una mutación deletérea, me parece que la neoadyuvancia nos da ese margen de tiempo para saber cuál es el resultado genómico de ella y de acuerdo a eso definir cirugía. No sé qué digan ustedes, señores cirujanos. Bueno, yo me fui por lo de los dos cirujanos, igualito. Ah, bueno, nos fuimos, el equipo se decidió por ir por cirugía front. Pues pensando en que la quimioterapia neoadyuvante de los luminales, pues más o menos alrededor del 36% de respuesta, y eso fue como lo que impulsó pues hacerlo. Y la relación mama-tumor que pregunta el doctor John, una buena relación mama-tumor. El tumor además era intercuadrantérico, entonces nos permitió hacerle un patrón de Weiss. Entonces, eso de Weiss le permitió pues hacer la resección. Entonces se llevó a cirugía resectiva, cirugía conservadora de mama y obviamente se hizo una biopsia de ganglio centinela. Entonces vamos a proyectar, ahí está lo que se realizó. Pero para sorpresa nuestra, lo palpatorio era menos tamaño tumoral, pues, que lo que se reportó en la patología. Obviamente también pasó un tiempo considerable, más de un mes desde la valoración inicial mientras se programó, no recuerdo la razón, pero al momento de la valoración eran 3 focos de carcinoma invasivo, todos limitados al mismo espacio, pero eran 3 focos que configuraban un tamaño tumoral de 28 milímetros por 25 por 19 y sigue siendo pues el mismo patrón tipo NOS con componente in situ tipo comedonecrosis, pero el patrón del carcinoma invasivo era grado 2
mientras que pues este era un grado 3 el in situ, el componente in situ. Sigue teniendo la misma inmunohistoquímica y la biopsia de ganglios centinela fueron dos ganglios centinelas que no estaban comprometidos. Entonces quedó clasificada por patología como un PT2SNN0, M0 y sigue siendo pues un estadio 2A. Con esto se llevó por oncología, ellos no le hicieron oncotype y la paciente recibió quimioterapia adyuvante ACT por 4 y estando en quimioterapia, que ahí ya viene pues todo lo que viene del caso clínico interesante con ella, pues todo el caso ha sido interesante, pero pues esto le aumenta el nivel de complejidad y es que la paciente estando en tratamiento con quimioterapia, una de las dos lesiones de la mama izquierda, que es la que corresponde al más superior, hacia las coordenadas 11,8, o sea, radio de las 11 horas a 8 centímetros del pezón, para external izquierda, lo que la hace más evidente porque ahí no hay casi tejido mamario y está sobre la parte ósea, se hace una lesión mucho más evidente que empieza a aumentar de manera considerable de tamaño en un mes. Entonces, esto hace que sea nuevamente remitida a nuestro servicio y revalorada, pues estando en quimioterapia en quimioterapia adyuvante. Entonces, la pregunta que queríamos hacer ahí, pero pues no sé qué es lo que nos pasa pues con el sistema, era qué estudio le pediría. Entonces dejamos como las opciones una mamografía, una ecografía mamaria, hacer biopsia de la lesión que está en aumento de tamaño, hacer una resonancia nuclear magnética o definir seguimiento clínico. Entonces, el doctor Herrera tiene la mano levantada. Yo simplemente quisiera, no sé nada de mama, ¿cierto? Pero de los principios de la estabilidad desde el punto eh, de los marcadores para mí, en la parte, por ejemplo, de todo lo que se maneja en otros sistemas es muy importante. Entonces, la estabilidad y lo que decía Ana María, para mí era un poco lógico el que se hubiera contemplado haber tenido en cuenta la parte clínica, ¿cierto? La parte de esa estabilidad desde el punto de vista de biomarcadores. Entonces, no sé si, es decir, ¿qué piensan de esa conducta de Ana María? A ver, dos cosas. Nosotros escribimos un artículo bastante interesante acerca de cómo cambian los marcadores básicos, ¿no? Receptor de estrógeno, progesterona y HER2 en pacientes después de neoadyuvancia, pero en pacientes de biopsia a cirugía, generalmente los marcadores no cambian. Lo que pasa es que hay algo de heterogeneidad de Amiga, tumoral y esto lo que hace es que hay áreas, por ejemplo, yo tengo fotos en que te muestro un área que es supremamente HER2 positiva en el mismo tumor y un área que tiene una cruz de HER2. Entonces también depende de dónde sacamos la biopsia. Me preocupa en este momento es que hay una masa que está creciendo, entonces pues si queremos hablar de la conducta ahí sería biopsiar esa masa con guía de ultrasonido. Pero vuelvo y digo, yo soy de una escuela en que hacemos muchísima neoadyuvancia, inclusive en los luminales B, de acuerdo al Ki 67 y de pronto hoy en día pues a un Oncotype. Pero sí me gustaría saber también el estudio genético de ella porque nos hubiera evitado muchísimos problemas si ella tiene una mutación y le hubiéramos hecho pues mastectomía de una vez. la otra cosa es que no le hicieron resonancia con esa mama tan densa antes de operarla, ¿cierto, Claudia? No, no se le hizo resonancia en ese momento. Y esa era la lesión que yo decía que había que biopsiarle también, la Sí, paraesternal. esa es la que a usted le llamó la atención al inicio. Esa lesión es la que venía estable desde el 2019, o sea, tenía 4 años de estabilidad por ecografía y por mamografías, o sea, la lesión no había variado ni siquiera en milímetros, había estado completamente estable y los estudios pues de mamografía y ecografía, la mamografía sí es institucional y la declaran estable. Entonces, la verdad, ese momento no se consideró.
no se consideró, pero para este momento, pues, ahí viene, pues, bueno, ahí colocaron 100%. Pasa a la siguiente. Ya con estos datos, en esta paciente, ahí ya veo las votaciones, decidieron biopsia la lesión. Lo que a la paciente se le hizo por nuestro servicio fue una resonancia nuclear magnética de mama que fue reportada por el doctor Romo, por eso quería que estuviera, un BIRRAS 4. Entonces él habla de unos cambios posoperatorios en la unión de los cuadrantes inferiores de la mama derecha, que era esperado, con un pequeño seroma residual y algo pues de realce, tipo no masa, que al correlacionar con una eco complementaria no ven como nada sospechoso. En la mama izquierda, en el cuadrante superinterno, reportan dos nódulos sólidos ovalados circunscritos, pero hiperintensos, y uno lo reportan a 4 centímetros del pezón de 20 milímetros y otro superior a 8 centímetros del pezón de 26 milímetros. Con esto se le hace una biopsia trucudeco guiada y el reporte de la patología, las dos dicen que son lesiones fibroepiteliales, pero que de todas maneras nos recomiendan resección de la lesión para su adecuada caracterización, porque existe la posibilidad, ya empiezan a considerar que pudiera ser un posible pues, tumor filodes pues, por las características. Entonces, ahí viene la segunda pregunta respecto a esta partecita, y es, ¿qué conducta tomarían? Entonces, dejamos la votación a ver si ahora sí nos deja. Bueno, mientras ocurre la votación, me gustaría escuchar la opinión del doctor John nuevamente. Vale, bueno, pues ya bueno, de pronto alguna observación con la resonancia. Pues haberla hecho, pues no estuvo mal, pero que hubiese sido estrictamente necesario es discutible, porque si yo pienso que lo que hay que hacer era primero la biopsia, si la biopsia me sale a mí un carcinoma, yo no necesito ni resonancia ni nada de eso, porque hace que la cirugía que sigue con la paciente es manejo bilateral de ambos senitos, o sea, habría que hacerle su mastectomía con reconstrucción. Salió una lesión fibroepitelial a considerar por la historia natural de la enfermedad, edad de la paciente y características de la lesión, la probabilidad de un tumor filoide. Pues toca hacer la Ujú. resección completa de la lesión para que el patólogo nos diga definitivamente si se trata de un tumor filoide y de si es uno de ellos, cuál, el de bajo grado o benigno, el de grado intermedio, borderline, o el de alto grado o maligno. Entonces yo pienso que habría que hacer la resección completa de la lesión. Bueno, la doctora Sandra. Pues mire, todo tumor bifásico, todo fibroadenoma en una mujer mayor de 40 años se debe resecar, porque no es la edad de presentación. Eh, Eso es como una norma general y eso no aplica para, digamos, para este caso, porque pues esto tiene un contexto distinto, pero es en pacientes con tumores palpables cuya biopsia muestre un fibroadenoma y sea mayor de 40 años, es mejor resecarlo porque no es la de presentación ni puede ser un tumor filoso. En esta señora, pues hay que resecar esa lesión, darle márgenes, eso no implica que sea una mastectomía, sino únicamente resecar la masa. Y yo me refería a hacer la resonancia antes de la cirugía, es por la mama densa, ¿sí? Porque tiene una mama bien densa en la mamografía. El otro comentario que yo quería hacer con respecto a la quimioterapia neoadyuvante, nosotros en el instituto hicimos un estudio retrospectivo donde evaluamos los datos de la unidad de los pacientes que han recibido quimioterapia neoadyuvante en tumores localmente avanzados y la respuesta patológica completa fue muy mala en los luminal A y en los luminal B. En el luminal A llegó al 6% y en el B al 11%. Entonces nosotros en la consulta disciplinaria realmente si la paciente le cabe una cirugía de entrada, tiene criterios para una cirugía de entrada, conservadora de entrada, eh, nosotros la operamos si le cabe una cirugía conservadora. Eh, y, eh, y le hacemos pues su ganglio centinela y definimos el tratamiento ayudante con un perfil genómico, porque realmente no nos va bien con con la respuesta patológica a la quimioneo. Y el esquema estándar pues es ACT, lo que se le da a los pacientes con luminal B. Obviamente los localmente avanzados
eh, Luminal B, a todos los mandamos a Sí. quimioterapia neoadyuvante, a todos, absolutamente a todos. Pero en los tumores tempranos, si les queda una cirugía conservadora de entrada, realmente eh, preferimos operarlos de entrada y a veces en mastectomía, y a veces preferimos hacerle mastectomía y reconstruirla también de entrada. La quimio neo sí en localmente avanzados, pero es que eh, no nos va bien con la quimio neo, realmente ya lo hemos visto ahí porque tenemos los datos nuestros y por eso preferimos hacer el abordaje de los pacientes así y definir la ayudancia con el perfil genómico. Sí, yo Y pues tampoco nos precisamente ha ido bien, y tampoco nos ha ido bien con la con hormona la neo. hormona, No sí, nos va bien, no nos eso va es lo tan que bien iba a decir. para Ujú. los luminala, realmente uno ve que no. O sea, ya como que la dejamos limitada a las pacientes Mayores. mayores ya que tengan de 70 años, que tengan morbilidades y que la señora Ujú. como que no quiera operarse como único tratamiento muchas veces. Pero hormono neo como para, con el objetivo de la neoadjuvancia como tal, realmente no nos va tan bien, para ser honestos. Sí, eso era lo que yo quería, ahorita que dije el dato al revés, y era que lo que cuando hice una revisión, pues incluyendo los estudios del instituto y eso, y era que la hormono para los tempranos que son luminales, la hormono neoadyuvante tiene una respuesta alrededor del 36%, pues varía en unos estudios a otros, y pues se reserva por eso para estas condiciones que está notando la doctora Sandra, y la quimio neoadyuvante es alrededor del 16%, o sea, dije el dato al revés. Era 36% para hormono y 16%, 16% para quimio neoadyuvante. Bueno, con base en esto, nosotros decidimos llevarla a una cuadrantectomía izquierda. Ya, volvemos a recordar que la otra cuadrantectomía era entre el cuadrante inferior de la mama derecha y esta era en los cuadrantes superinterno, las dos lesiones están en el cuadrante superinterno de la mama izquierda, una más alejada para external y otra más cercana pues al complejo areola-pezón. Los dos fueron reportados como filodes borderline, uno de 2,5 centímetros, que era el que estaba más prominente, y el otro de 1,7 centímetros. Los márgenes salieron libres de lesión y ahí les vamos a mostrar cómo estaba, qué fue lo que pasó con esta paciente, y es que todo esto nos generó un interrogante y es lo que estábamos anotando en la discusión. Y es, tráiganos la patología como sea de la otra institución y le pedimos que nos la trajera. Vimos la patología y el reporte de esa patología cuando ellos la trajeron dice que le habían hecho una biopsia en el 2020 de esa lesión en la mama izquierda, que era una ectasia ductal focal con hiperplasia ductal sin atipia focal. Sin embargo, el mastólogo que la valora en esa institución, que por fuera de esa institución, decidió llevar a la resección quirúrgica y ya encontramos la nota operatoria y el reporte de la nota operatoria es que la lesión mide 5 centímetros de diámetro y eso nos generó más dudas todavía y por esa razón decidimos pedir los bloques de parafina y hacer un estudio institucional y aquí tenemos a la doctora Xiomara Cuadros, que es nuestra patóloga, que revisó el caso y pues vamos a hacer una aproximación de qué fueron los hallazgos que ella encontró en esta patología y qué sucedió. Aquí trata de volver la imagen. Doctora Xiomara, tiene posibilidades de abrir su micrófono y proyectar también, doctora. Eh, Hola, buenas noches. Proyectar no me permite. Doctora, si usted me pudiese. Ah, ya. Igual yo aquí también tengo la opción de compartirla. Sí. Aquí Ya, ya. doctora Cuadro, ya puede compartir. Ok. Gracias, Soniecita. Doctora Millán, ¿pueden detener la pantalla de ustedes, por favor? Sí, señora. Eh, ¿Se logra ver ahí la presentación?
No, aún no, no, doctora Xiomara. Mm, Bueno, entonces la no. duda también lo que les decía, y era pues los patrones que dice el doctor Sánchez también, era que pues esta paciente, si lo analizamos cuando ella nos llega en el 2023 nos llega con 55 años de edad. Esa lesión fue resecada 3 años antes, ¿sí? Y entonces para ese entonces tendría 52 años, que están los rangos etarios que dice la doctora Sandra, que ya empieza uno a considerar, bueno, entonces de pronto, y más con ese volumen tumoral que ya nos dimos cuenta que era una lesión de 5 centímetros, ya empieza uno a considerar definitivamente no debe haber sido un fibroadenoma lo que se resecó en esta paciente, y además con la presentación de multifoco nos hace considerar pues más aún que esto pudiera tratarse de una recaída. Entonces ahorita vamos a ver las imágenes y gracias a la doctora Xiomara por atender a nuestro llamado. Ahí ya se puede. Sí, ahí estamos viendo. Listo, perfecto. Bueno, realmente cuando nos enfrentamos a estas enfermedades fibroepiteliales o estos tumores fibroepiteliales, hay ciertos diagnósticos diferenciales que se pueden sobrelapar dependiendo del área en donde se biopsie, y eso está relacionado también con el tumor, qué tamaño tenga. Entonces, por ejemplo, en este caso, la masa, esa es la patología de la resección inicial del 2020, en donde era una masa muy grande de 5 por 3.5 por 2.5 centímetros, que fue informada como un fibroadenoma con un patrón pericanalicular. ¿Qué observamos aquí en esta masa? Que gran parte o la mayor parte de esa lesión tenía, sí, un patrón intracanalicular, perdón, que significa que el extroma sobrecrece y empuja todos estos ductos y los elonga, comprimiéndolos. Pero hay que observar que la parte estromal es muy hipocelular. Si ustedes ven ahí, son muy pocas células estromales las que se logran distinguir, y adicionalmente no hay atipia. Entonces, la mayor parte de esta masa se veía de esta forma. Si ustedes ven, todo es un patrón intracanalicular, pero focalmente estaban estas otras zonas como la que vemos en la pantalla, que es una zona más celular, que a mayor poder ya veremos cuáles son sus características citológicas. Adicionalmente, ¿qué le hace pensar a uno esto no es un fibroadenoma típico? Ese patrón foliáceo, como lo vemos aquí, como si fueran hojas, en donde hay una acentuación de la celularidad alrededor del epitelio o a nivel subepitelial. Entonces, en las biopsias, probablemente, si usted biopsia y sale solo el pedazo en donde el estroma es fibroso, esclerosado, hipocelular, pues puede diagnosticarlo fácilmente como un fibroadenoma en una biopsia. Pero ya al hacer el estudio completo y en detalle y muestrear muy bien la masa, uno observa que si ve este patrón foliáceo en algunas zonas, aparte del patrón hipocelular y esclerosado, y también hay un aumento en la celularidad en algunas zonas. Como vemos en esta imagen ya más alto poder, las células estromales no son tranquilas, bonitas, de un citoplasma eosinofílico con unos núcleos blandos en su cromatina, sino que son células hipercromáticas en sus núcleos, ya empiezan a presentar mitosis más frecuentes, como en este tumor que tenía hasta 7 mitosis en 10 campos de alto poder. Entonces ya eso le hace pensar a uno, esto no nos estamos enfrentando a un fibroadenoma. Como vemos, hay mucha tipia nuclear en estas células estromales y se acentúan en esas zonas subepiteliales asociado con ese patrón foliáceo. Entonces, probablemente en la biopsia inicial, pues no salió bien muestreado o representado las zonas que nos hacían sospechar de este, como sí lo vimos en las lesiones que salieron ya ahora en el 2024, las que se evaluaron, también tuvieron biopsia inicial en la clínica en el 2024, y en esas biopsias se lograron ver que las células estromales eran más atípicas de lo que uno tolera en un fibroadenoma. Probablemente sean también de este tipo de células como las que vemos aquí, con mayor atipia. Esta atipia ya es moderada, con una actividad mitótica que va de 5 a 9 mitosis por 10 campos de alto poder, que ya nos pone en la casilla de un tumor filodes borderline, pero es algo
muy inusual, pues que uno vea que es un tumor borderline, pero que se limita más que todo hacia las zonas subepiteliales, en ese patrón muy intracanalicular. Entonces, con todos estos elementos diagnósticos morfológicos, pensamos en un borderline. Sin embargo, uno puede ayudarse de la inmunohistoquímica con ciertos aportes, como es el índice de proliferación celular. Vemos el Ki-67, que en las zonas donde hay más hipocelularidad es muy bajo, como sucede en los fibroadenomas. Sin embargo, en las zonas donde se condensa la celularidad y hay atipia, este Ki-67 es mucho más alto. Como lo vemos aquí, esas células feas de núcleos grandes, cromatina densa, tiene un alto Ki-67. Y adicionalmente, el P53 es otro marcador que se sobreexpresa en los filodes. Entonces, eso me ayudaría a diferenciar entre un fibroadenoma y un filoide, me apoyaría el diagnóstico. Adicionalmente, pues, teniendo en cuenta este patrón intracanalicular y foliáceo morfológico, uno ya pues determina que se trata de un tumor filodes borderline. ¿Qué es importante tener en cuenta o qué le despierta a uno sospecha? Cuando hay un patrón muy intracanalicular y mucha celularidad estromal. La relación estromal de la celularidad estromal con la epitelial eh, va a cambiar. Hay mucha celularidad estromal con respecto a la parte epitelial. Entonces, esa fue la dificultad diagnóstica en este caso, que es un tumor bastante como irregular, en algunas zonas más hipocelular y en otras zonas mucho más celular y atípico. Bueno, doctora Xiomara, muchas gracias. Bueno, lo otro que nos llamó a nosotros poderosamente la atención es cuando la doctora Xiomara nos hizo el favor de revisar estos bloques de parafina, es que ella nos reporta que el margen con tinta verde está en contacto con la lesión y los otros márgenes eran de 4 y de 1 milímetros. Entonces, pues ya sabemos que son márgenes subóptimos y con esto ya nos genera pues toda una cantidad de dudas adicionales, porque lo primero que nos hace considerar es que son varios focos, son 2 focos de borderline, y ya sabemos que el anterior pues era otro borderline, entonces los que se presentan con multicentricidad o multiplicidad son los que son recaídas. No es usual que uno de nuevo, un filo de nuevo nos muestre este comportamiento. Entonces, con base en esto, miren la siguiente diapositiva. Ya ahí empezamos a notar, pues obvio, después de la resección, la siguiente diapositiva, empezamos a notar, ahí tratamos de dibujar en la paciente, si ven, a pesar de todo, a pesar de que hay un cambio pues en la proyección del CAP, de todas maneras siguen siendo unas mamas simétricas en volumen. Y todavía pues se puede considerar pues la parte del manejo estético, pero lo que no nos gusta es que es una recaída y como pueden ver, ahí tratamos de dibujar cómo estaba configurada la lesión en el 2020, más o menos de 5 centímetros, y el tamaño de 1,7 y 2,5 centímetros de las otras lesiones. Para esta paciente se decidió presentar en junta porque con base en esto se consideró que pudiera ser candidata mejor para un manejo con una mastectomía. Pero ahí viene pues la discusión y por eso queríamos ahorita con el panel de expertos qué consideran en este caso, qué considerarían todos y pues quiero oírlos a todos sobre su opinión. Ah, bueno, ahora no les dije algo y esta es la parte antes de tomar esa decisión, es porque yo sé que me lo van a preguntar, me lo preguntó la doctora Sandra, y es la parte de genética. Entonces la enviamos a genética, a valoración por genética. Bueno, ella terminó pues, después de que se resecaban las lesiones, pues había margen de tiempo mientras tomábamos la decisión definitiva con ella. Entonces terminó su manejo pues consolidativo con 5 sesiones de radioterapia consolidativa y terminó, siguió pues en su secuente manejo pues con hormonoterapia con tamoxifeno pero tuvo que hacerse un switch más rápido al anastrozol porque no tuvo tolerancia. Y en ese primer periodo de tiempo, pues se decidió, vaya tranquila, siga con las terapias pues consolidativas para el manejo de su cáncer de mama derecho, pero mientras tanto vamos tomando una decisión con calma y nos da chance a que sea valorada por genética porque los tiempos, de pronto la doctora Ana María pues no lo vive como nosotros, no, pues en el extranjero es más fácil que se obtengan estas pruebas en términos generales, pero nosotros nos tomamos un poquito más tiempo por el aseguramiento, conseguir la valoración por genética y lo que el genetista decida.
Entonces, con base en eso, la mandamos a genética y la doctora, nos acompaña la doctora Juliana Suárez, entonces queríamos escucharla también, antes de que habláramos con los panelistas sobre las decisiones quirúrgicas y de manejo consecutivo con esta paciente, que es el no, el de la patología epitelial, pues. Bueno, hola a todos, buenas noches. Bueno, si esta paciente fue enviada por la doctora Millán a la consulta de genética para valoración. Cuando valoramos a esta paciente, pues digamos que considerando la edad al diagnóstico del SEA de mama, que fue a los 56 años, y uniéndolo pues con el tumor filodes y los antecedentes familiares, considerando que tiene una tía materna con SEA de mama diagnosticada a los 50 años, una tía paterna con SEA de mama y SEA de tiroides, una prima materna con un cáncer de mama también diagnosticado a los 40 años y una prima paterna diagnosticada con SEA de mama antes de los 40 años, decía que entre los 35 y los 37 años, pues con eso cumplíamos criterios para sospechar un síndrome de predisposición a cáncer de mama y solicitamos pues la prueba genética mediante un panel para SEA hereditario. Digamos que con este aseguramiento que tenía esta paciente, se nos dificulta a nosotros los genetistas poder indicar con claridad la cantidad de genes que queremos que evalúen en la paciente. En el caso de esta paciente se indicó un panel de cáncer hereditario de 30 genes y sorpresa nos llegó un estudio más amplio de 72 genes de SEA hereditario. Y también se hizo la prueba de una vez de MLPA de genes BRCA1 y BRCA2, pues al ser la principal sospecha y por lo que tenemos hasta un 20%, 25% de casos de SEA mama ovario por deleciones y duplicaciones que solamente las puede ver esta técnica. Este resultado en esta paciente fue esencialmente negativo, el MLPA salió negativo y el panel, la prueba de secuenciación, muestra una variante de significado incierto heterocigota en el gen MSH6. El gen MSH6, perdón, cuando tienen variantes patogénicas heterocigotas, pues se relaciona con síndrome de Lynch. En la paciente, pues no teníamos antecedentes personales y familiares como para pensar mucho en síndrome de Lynch. Igual le estamos haciendo seguimiento todavía hasta el día de hoy a esa variante, pero sigue siendo clasificada como una variante de significado incierto y pues no encontramos nada en ninguno de los genes de la vía de recombinación homóloga, aunque sea de manera germinal. Bueno, doctora Juliana, muchas gracias. Bueno, entonces, con base en esto, ¿qué piensan los panelistas? ¿Qué le ofrecerían a esta paciente? Doctora Millán, ¿me deja hacer una pregunta? Ay, sí, doctora Herrera, qué pena, qué pena. Eh, Levanta la mano. ¿cómo está la paciente ahora desde el punto de vista psicológico, emocional, con todo lo que le ha sucedido de esta enfermedad? Ella es una paciente con un afecto relativamente lábil, tiene muy buen soporte familiar, tiene un esposo que ha asistido con ella a todas las consultas, tiene una hija que vive súper pendiente de ella, una de las dos hijas es pues como más cercana a ella y también la ha acompañado. Sin embargo, ella ha estado digamos que cada noticia le ha impactado, pero se le ha explicado y ella ha entendido todo esto y la verdad ella ha estado muy confiada ante todo el proceso. Pues creo que hemos tenido una muy buena relación médico-paciente y pues se le ha explicado todo tal cual como ha ido pasando, como ha ido ocurriendo. Le explicamos pues que esto no era algo usual que uno tuviera pues esta sincronía de un sea de mama derecho y a la vez tener pues un filodes y además una recaída de filodes y además multifocal. Entonces, con base en esto, se le fue explicando todo, le explicamos la importancia de genética, que existía la posibilidad incluso que le propusiéramos eventualmente una mastectomía lateral. Le explicamos todas las cosas que podían alterar, que podía continuar su tratamiento y finalmente, hay una cosa que sí por norma en la institución se hace y es que los pacientes desde el mismo momento que se hace el diagnóstico, sí o sí, van a psicología, nutrición, cuidados paliativos y trabajo social.
Entonces, esta multidisciplinariedad nos permite pues dar el apoyo adecuado. Siempre que el paliativista encuentra alguna cuestión de alerta, nos la remite antes. Estamos en la misma, por fortuna, tenemos se llama el centro de cáncer. Entonces, nosotros tenemos toda un área en la que estamos oncólogos clínicos, oncólogos quirúrgicos. Estamos, pues obviamente, pues en la forma como funcionamos en la institución hay mastólogos y hay oncólogos quirúrgicos y pues trabajamos de la mano todos, hacemos juntas multidisciplinarias y están todos estos equipos adicionales de soporte, pues está todos estamos ahí mismo en la misma zona, incluso con el área administrativa, cosa tal que si requerimos una autorización y eso, pues lo justificamos. Entonces, esta multidisciplinariedad en esa área se hace evidente porque funciona pues como una unidad funcional de cáncer en la forma de funcionamiento. Gracias. La doctora Ana María. El doctor Bien. John, ujú, la doctora Ana María primero, luego el doctor John y luego la doctora Sandra. Bueno, pues yo con esta paciente ya hablaría con los colegas cirujanos a ver cuál sería la definición quirúrgica para este problema, porque pues son varias lesiones en una mama, entonces hay que mirar la parte estética, hay que mirar comodidad, hay que mirar cómo se siente la paciente y esa decisión es de ustedes con la paciente. En cuanto a tratamiento sistémico, pues ella terminó su quimioterapia adyuvante, simplemente eh, continuaría con el inhibidor de aromatasa. Hay una cosa que a mí me llama la atención de este tumor, así sea borderline, y es que el tumor creció con exposición de antracíclicos, ¿no? Entonces, por eso hablaría con mis colegas cirujanos a ver si podemos tener un manejo un poco más agresivo, porque me da miedo de que se pueda transformar en algo todavía más agresivo, ¿no? Más riesgoso para ella. Muchas gracias, doc. El doctor John. Bueno, mira, miraba yo la foto final de la paciente donde están sus dos cenitos y donde está el esquema de las tres lesiones que se manejaron, ¿cierto? La lesión más grande, que es la de 5 centímetros, pues está el lecho quirúrgico de esa lesión grande, está limpio. Si hubo una recaída más medial, más hacia cuadrantes superiores internos, probablemente por lo que tú decías de un manejo inicial subóptimo en cuanto a márgenes, pero esa recaída que se hizo con la resección de las dos lesiones permitió conservar la forma del seno y se dio un buen margen. Yo no la llevaría, no pensaría como primera opción hacerle su mastectomía, yo pensaría más bien en hablar de pronto con radioterapia, ¿qué conceptúan ellos de pronto de un complemento de radioterapia en un borderline que recayó, ¿cierto? Generalmente, pues las indicaciones son márgenes positivos, pues con una cirugía arreglada, tumores mayores de 10 centímetros. Pues ella no cumple realmente específicamente eso, pero sí tiene una recaída de un borderline. De pronto mirar esa opción, a ver qué nos conceptúa radioterapia pero yo ahorita pienso que con el manejo quirúrgico que se le hizo se logró conservar la forma del seno dando márgenes adecuados y entonces pues yo pienso que quirúrgicamente la paciente está tratada. No puedo activar el auto porque ya voy en el carro, ¿ves? Ah, bueno. Ay, tan linda, profe. No, pero entonces es que esa actividad yo no voy a necesitar hacer, pues si quieres le dices que ¿Se fueron? Yo creo que se cayó la... Gracias, profe. ¿Qué ¿Aló? dijo? Hola. Te escuchamos. Sí, te estamos escuchando.
Hola, Doc, ¿me escuchas? Hola, ¿me escuchas? Sí, 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 sí te escuchamos. escuchamos. Sí, bueno, que sí me entró la llamada de la doctora Sandra que se tuvo que desconectar, pero que ella opinaba lo mismo que usted, que ella probablemente de pronto pudiera no ofrecerle una mastectomía. Qué pena, Doc, que te interrumpimos ahí. ¿Nos puedes redondear el concepto? Sí, entonces les decía que mirando yo el esquema que mostraste en la foto final, en donde está el seno derecho tratado por su cáncer y el seno izquierdo con los sitios quirúrgicos de las lesiones del tumor filodes, pues realmente vemos que la recaída se produjo hacia los cuadrantes internos y no exactamente sobre el lecho de resección inicial del filodes de 5 centímetros. Y se logró hacer un manejo quirúrgico resecando las dos lesiones adicionales, conservando una buena forma del seno, con márgenes adecuados. Entonces, en este momento yo pensaría que quirúrgicamente el seno lo permitió por su buen tamaño y dando esos márgenes adecuados, yo pensaría que no hay necesidad de hacer la mastectomía. Decía que oiría el concepto de radioterapia ante la eventualidad de un tumor filodes borderline que recayó. Claro que tiene pues la linecita o el subrayado de que la lesión inicial fue con un manejo subóptimo. Mas, sin embargo, como siempre, hay mucho que discutir sobre los tumores filodes, sobre todo los benignos y que son hallazgos incidentales con respecto a márgenes. Pero este siendo borderline que recayó y se pudo hacer manejo quirúrgico local de la recaída, yo escucharía el concepto de radioterapia para ver qué conceptúan si se puede dar una radioterapia o ser este tipo de tumor. Pero no le haría cirugía ahora. Yo les hice pues decimos la interconsulta y ellos nos dicen que ellos son muy de estar de acuerdo de que se obtenga todo el manejo con los márgenes, ¿no? Yo la verdad pensé más como la doctora Ana María, que me pareció que era mucha carga de enfermedad Bien. y si bien se puede observar, yo preferí ofrecerle la mastectomía. Y en la junta se me aprobó y la paciente estuvo de acuerdo. Y era un poco de lo que hablaba el doctor Herrera y que también me lo anotó ahorita la doctora Sandra cuando me llamó, que si la paciente estaba muy ansiosa, le pudiéramos ofrecer la mastectomía. Y de hecho, eso sucedió. Ella estaba un poco ansiosa sobre todo pues porque sienten que tienen mucha enfermedad y todo pasa en un periodo muy corto de tiempo, o sea, en ese mismo periodo de tiempo, de repente tengo un cáncer, de repente ya voy a quimioterapia después de que me operan y entonces estoy en quimioterapia y unas lesiones que eran aparentemente benignas de repente empiezan a aumentar de tamaño. Entonces, como que todo la toma muy de sorpresa y ella tenía mucha preocupación, la calmamos un poco y le dije, yo no, termina tu tratamiento complementario y vamos analizándolo poco a poco y tratamos de buscar la mejor alternativa. Lo que se definió en ella definitivamente va a ser una mastectomía izquierda y ha venido en controles. De hecho, ayer se le hizo la ecografía de control y por ecografía va muy buena la evolución. Está pendiente de hacer una resonancia. Obviamente tenemos ahorita todavía cambios post-radioterapia que nos pueden alterar un poco, pues ellos dicen que después de 9 meses, 10 meses que uno empieza pues a disminuir los cambios pues en las imágenes de la radioterapia, cuando ya uno puede ver en imágenes que realmente queda. Entonces estamos pendientes pues para hacer el seguimiento precisamente con la anotación de que la paciente tiene unas mamas densas, pues, y que era, pues, probablemente el seguimiento nos vaya a apoyar y con todos estos hallazgos y toda esta carga de enfermedad, hacer una resonancia nuclear magnética. Ya está en muy buenas condiciones, ella está muy bien en términos generales y está recibiendo su hormonoterapia. Entonces, no sé si nos dé tiempo lo que diga el doctor Herrera para el fellow quería hacer una pequeña revisión corta de datos puntuales respecto de este caso y como para cerrarlo, no sé si haya más opiniones de los No, panelistas. no, para nada, creo que está muy interesante y lo del Felo es sumamente interesante porque es lo que le sacamos a lo que nos queda desde el punto de vista científico y de enseñanza. La reconstrucción, ¿cuál? Ah, esa era la otra. Se le hizo una reconstrucción con dorsal. ¿Lo tienes ahí, Juan? Ya les mostramos.
Espérate porque es que... Ella se le hizo con dorsal y si no estoy mal fue con prótesis también. Ujú. Y se le hizo, bueno, yo le hice ahorradora de piel y pezón, sí. O sea, yo le hice la mastectomía, ahorradora de piel y pezón y ellos hicieron la reconstrucción. Perfecto. Eh, bueno, voy a darle paso al doctor Juan. Juan, abre tu cámara y yo creo que te escuchamos. Buenas noches. Uf. Pues en relación a la discusión del tumor filodes, básicamente pues es una lesión muy extraña, representa más o menos el 0,3 al 1% de las lesiones descritas en la mama. Tiene un comportamiento clínico muy particular. Generalmente son lesiones que pueden variar de tamaño, son lesiones que pueden tener un tamaño promedio está descrito en la literatura, entre el centímetro y los 47 centímetros, con un tamaño promedio de medición aproximado en el momento de la presentación entre 3 y 7 centímetros. La edad promedio, que yo creo que eso es uno de los puntos que valdría la pena de resaltar en este caso, es que la presentación, pues, como ya lo dijeron previamente, está entre los 40 y los 50 años, con un promedio de desviación más o menos entre los 42 años. Hay otra particularidad, y es que generalmente es más la sospecha lo que conlleva hacer el diagnóstico clínico y hacer la confirmación, porque la presentación dentro de lo que se escribe en la literatura muchas veces se presenta como un overlap con el diagnóstico del fibroadenoma. De hecho, dentro de las revisiones y en la literatura se encuentra que en algunos casos se interpreta inicialmente como una lesión benigna. La histología, en el momento que se considera hacerle el abordaje y la evaluación complementaria, no es concluyente y hay unas tasas de falsos negativos en cuanto a la evaluación. Por eso es que en cuanto al rango etario, pues queríamos hacer como la aproximación basándonos en el tiempo de presentación y de acuerdo al antecedente previo, después de hacer la reconstitución de la historia, nos dimos cuenta que pues se trataba más como de una recaída tumoral. De los tipos histológicos se describen tres, pues como ya habló el doctor Sánchez, en benigno, borderline y maligno, y esto particularmente es importante porque en la literatura está descrita que una vez se lleva el paciente a resección, una de las particularidades es que las lesiones pueden hacer como una transición en el subtipo histológico que está descrito. Particularmente las características histológicas en el benigno, el borderline y el maligno las definen el número de mitosis. Para el benigno van hasta 4 mitosis por 10 en aumento. El borderline está entre 4 y 9 y el maligno tiene más de 10. Adicional a eso, pues lo importante para el caso que nos trae esta noche la discusión es que se realizó probablemente la apreciación y el abordaje pensando que se trataba de una lesión de características benignas. Se lleva a resección. Como nos muestra la confirmación de la histología, pues hay un compromiso de los bordes que, pues como vamos a mirar más adelante, es como uno de los factores predisponentes para que se presente la recaída. En relación al comportamiento de este tipo de lesiones, la indicación y las recomendaciones actuales es que una vez se haga la sospecha o el abordaje, se debe tener una confirmación histológica, y esa confirmación me la pueden dar diferentes vías de abordaje para tomar la muestra. Idealmente debería tomarse una biopsia Trucut, aunque los porcentajes en los falsos negativos pueden llegar hasta el 30%. Si la sospecha clínica es alta, como lo decía la doctora Díaz, debería considerarse, aún así no tuviese la confirmación histológica, frente al comportamiento, la localización y el rango etario, llevar el paciente a una cirugía para hacer la resección, hacer una biopsia excisional, y manteniendo la premisa importante de tener un margen de resección que sea llevado como negativo. Esto es importante porque aunque la lesión tiene una sobrevida global
demostrada entre los tumores de acuerdo al subtipo histológico, a 10 años demostrable hasta el 75% de los tumores malignos. Lo que condiciona los problemas realmente es la recurrencia y aunque tiene un porcentaje bajo de generar lesiones metastásicas o compromiso ganglionar, las recaídas son lo que hace que los pacientes terminen llevando a cirugías de múltiples reintervenciones. Encontramos dos metaanálisis que nos llamaron la atención. Básicamente uno de ellos es de acuerdo a el tipo histológico, determinar la recurrencia local. En este artículo se hizo la evaluación inicialmente del subtipo de manejo quirúrgico, en el cual pues encontraba la mastectomía y la cirugía conservadora de tejido mamario, y en los solamente se encontró solamente se encontraron valores que eran realmente como factores a favor de hacer el tipo de procedimiento, y en relación a la recaída local solamente había como data importante frente a el subtipo histológico maligno. Entonces aquí se puede ver un OR de 2.32, aunque no tienen unas variables de heterogeneidad alta. En el OR agrupado pues sí muestra que mantener este tipo de cirugía frente a la mastectomía, pues en teoría esos pacientes tendrían menos riesgo de recurrencia, pero lo que más importante muestra en la primera parte del panel es que esta relación va más directamente relacionada con los tumores que están como en el subtipo histológico maligno, y en el OR agrupado pues los márgenes positivos sí van como en contra, o van a predisponer en un porcentaje hasta de casi 7 veces más el desarrollar las recurrencias locales. Adicional a eso, pues en el artículo también se mencionan los subtipos histológicos en relación al número de mitosis, el número de mitosis, los bordes del tumor, la celularidad estromal, la tipia estromal, el sobrecrecimiento estromal y los grados de necrosis, y todos estos también podrían sumar a generar un factor predisponente para que se presente la recaída local. Entramos en este otro, pues básicamente lo traemos a la discusión, es porque en la data va más encaminada a hacer la evaluación en cuanto a los márgenes que se evaluaron inicialmente en los primeros artículos para la evaluación entre los márgenes negativos y positivos mayores y menores a 1 milímetro. En teoría, la recaída favorecería más a que yo tuviera márgenes estrechos o casi por debajo del milímetro, pero en los análisis de subgrupos y en las evaluaciones posteriores hicieron la evaluación de los márgenes entre 5 milímetros, mayor y menor, en los que no encontraron ninguna variabilidad, y ellos vuelven y hacen la evaluación de los datos de los 924 pacientes de estos estudios frente a los 839 de los pacientes que tenían márgenes menores a 1 centímetro, y encontraron pues que tener márgenes mayores a 1 centímetro disminuía el riesgo de recurrencia. Adicional a esto, al igual que en el metaanálisis anterior, hay factores que también van muy de la mano con favorecer a disminuir o a exponer en riesgo a tener recaídas locales. Igual el tipo de la cantidad de mitosis que se midan, el grado de necrosis tumoral, los bordes del tumor son factores que son bien importantes. Los traemos porque pues básicamente no en la data de la evaluación
revisión de la literatura no encontramos que existiera una recomendación diferente en cuanto al tipo de cirugía. Ellos dicen lo que básicamente mencionan en la literatura es que se deben garantizar los márgenes y estarían muy a favor, por ejemplo, en relación a la mastectomía, si hay una desproporción entre el tamaño del tumor y el volumen de la mama. Y adicional a esto, dentro de las mismas recomendaciones está no llevar el paciente en un protocolo de biopsia de ganglio centinela porque pues el tipo de diseminación hacia los componentes ganglionares no están pues diagnosticados o no están referenciados en la literatura médica. Las tasas de metástasis son muy bajas. Dependiendo la data que uno tome para hacer la evaluación, encuentra porcentajes de metástasis que pueden fluctuar entre el 15 y el 30%, pero pues depende mucho del subtipo histológico y el comportamiento. En cuanto a el tipo de tumor, ¿cómo lo encontramos? En relación a que tuviera un componente multifocal, solamente encontramos reportes de caso, encontramos 3 reportes de caso en los que hacen básicamente pues el análisis de la literatura, la epidemiología de la presentación. Lo único que nos llamó la atención y particularmente que fue lo que asumimos que pudo haber pasado en este caso, es que después de la resección local, hay una transición en el subtipo histológico. Eso es como el resumen de los casos y de los reportes de casos. Bueno, Juan, gracias. Entonces, pues como para resumir y cerrar el caso, pues llamar la atención en varias cosas que consideramos importantes, lo que dijeron los panelistas y con lo que estoy completamente de acuerdo. Siempre considerar que una lesión en una paciente mayor de 40 años de edad, con estas características, con este volumen tumoral, probablemente no se trate. Está posmenopáusica, lo que uno espera antes es que los fibroadenomas que se presentaron en la adolescencia o en la etapa reproductiva en general tiendan a involucionar, no que aumenten en volumen y tamaño. Entonces, tener en consideración esto para precisamente abordar el diagnóstico, incluso hacer una revisión de la patología, considerar otras cosas. Obviamente en retrospecto siempre todo es más fácil, pero digamos que la idea de esta reunión es básicamente encontrar qué focos puedan ser de valor y que nos quede como aprendizaje para llevar a la casa. Lo otro es que cuando se presentan los tumores multicéntricos, los filoides multicéntricos, hay que pensar en que de pronto se trate ya de una recaída y revisar las patologías previas. Y lo otro es que es muy raro, esto es exótico, que de hecho encontramos mínimos reportes de casos, como decía Juan, donde al mismo tiempo esta sincronía de presentarse un cáncer de mama y que las lesiones, como lo decía la notada la doctora Ana María, evolucionen de esta manera, estando en presencia de quimioterapia, en este caso específicamente pues de la doxorubicina y el patrón de comportamiento. Pues entonces, considerar que si bien uno ahí mismo se le pueden prender las alertas, se está pensando en el mismo epitelial que la progresión de la enfermedad, pero que también pueden haber otro tipo de lesiones como estas lesiones de los filodes que pudieran estar ocurriendo de manera concomitante pues en la paciente. Entonces, tener en cuenta eso y estar muy atentos porque lo único que nos va a ayudar a poder hacer un diagnóstico adecuado es el seguimiento estrecho de los pacientes y el examen físico, estar muy pendientes y saber, por eso cuando la doctora Sandra Díaz me preguntaba, esas lesiones, ¿cómo estaban en el tiempo? Ese ejercicio clínico lo hicimos porque es parte relevante dentro de la valoración de un paciente que si bien nos consulta por una lesión de novo, pues las otras pueden generar una alerta. Aquí fue claro que las lesiones crecen estando en quimioterapia y durante todo el tiempo que estuvo antes de la quimioterapia estuvieron estables, pero es una cuestión no común, pero que puede presentarse y por eso lo trajimos como un caso interesante para discusión. Muchas gracias, doctor Herrera, por la invitación y a los Oh, panelistas y a las doctoras Xiomara y Juliana por apoyarnos en el caso y a Juan no, y a Estefanía por la presentación. doctora Millán, ha sido la doctora Millán, la doctora Doctor Sandra. Herrera. Sí, ¿me oye? Sí, me oye, claro. Sí, Bueno, primero que todo, quiero doctor agradecerle, Sánchez, ¿me están escuchando? ¿sí? Sí, claro que sí.
Bueno, quisiera agradecer a tanto a ti como profesora invitada, doctora Millán, al doctor John, a Ana María y a la doctora Sandra. Qué pena, pues, que la hubiéramos retrasado, pero definitivamente deseo agradecer profundamente la brillante exposición del caso clínico poco frecuente que tuvimos el privilegio de presenciar, la experiencia y la claridad con la que el profesor y todos los panelistas abordaron cada detalle, no solamente nos enriquecieron y, en conocimiento, sino que también nos inspiraron a seguir con rigor, con un rigor y una pasión, nuestra pasión profesional. Su dominio del tema y la capacidad para transmitirlo tan didáctica hacen que estas secciones sean de referencia invaluable para todos nosotros. No me queda más que agradecer y compartir su conocimiento con tanto compromiso y excelencia. Mil gracias de parte de la Asociación Colombiana de Cirugía, y lo importante para los que en determinado momento no tienen la experticia con el seno, ver la complejidad que tienen y remitir estos pacientes tempranamente a estas unidades de cáncer especializada. Muy amable y los esperamos en 8 días. Gracias, doctora Millán. ¿Puedo hacer un comentario final, ¿no? Sí, por favor. Claro que sí, muy, muy, muy interesante el caso, sí. De pronto, para todos nuestros oyentes que en algún momento pueden ser los médicos generales por donde entra el paciente, los cirujanos generales, claro, mirando retrospectivamente las cosas pueden tener un orden diferente a como se fue presentando ahora, pero sí quisiera llamar la atención en algo. Si miramos hacia atrás, la paciente tenía una lesión de 5 centímetros y la biopsia que le hicieron decía que era una ectasia ductal y pues, se llevó a cirugía. En ese instante, yo pienso que la conducta no era la cirugía, era repetir la biopsia, porque yo pienso que la biopsia se falló porque una lesión de 5 centímetros tumoral, algo me tiene que decir desde el punto de vista de crecimiento neoplásico, un cáncer, un tumor filoides, algo diferente, ¿sí? Pero no una ectasia ductal. Entonces, en un instante como enseñanza es, tenemos que ser un poco más sagaces y poder interpretar los resultados de las biopsias. Ese es el motivo por el cual la biopsia aspirativa de seno, que antes se usaba mucho, Ah, hoy en ah. día ya no la usamos casi. ¿Por qué? Porque tiene una alta tasa de falsos negativos. Entonces, casi que cuando vemos una lesión que es susceptible de biopsiar trucut, ya sea directamente o a través de ecografía, se prefiere la biopsia trucut. Y aún así hay que analizar ese resultado para poder correlacionar y tomar la conducta definitiva. En este caso, hubiera sido muy bueno haber podido repetir esa biopsia antes de llevar a la paciente a la cirugía. ¿Y eso por qué? Porque te permite planear la cirugía. Probablemente si hubiéramos tenido una sospecha inicial de un tumor filoides, la cirugía que se hubiese hecho, pues se hubiese hecho con adecuados márgenes. Afortunadamente, aunque fueron márgenes subóptimos, pues la paciente no había recaído en ese sitio exacto, pero sí fue un factor de riesgo para que recayera en alguna otra parte del seno. Gracias, John. Excelente, excelente comentario. Y muchas gracias por la invitación. Estaremos siempre pendientes con todo gusto. Claudita, muchas gracias. Profe Herrera, la doctora Ana María, un abrazo inmenso. Sandrita también. Y a todos una feliz noche. Gracias, lo mismo para todos. Un abrazo. Feliz noche para todos. Gracias, Tolita. Que descanses. Muy gentil.